Buen día para todos. Voy a hacer una presentación de lo que estaremos viendo el sábado, justamente de 9 a 12. Y bueno, la idea es que es como esos novios que no se tienen que ver antes de llegar al altar, pero en este caso ya vamos a adelantar estos materiales, entonces, de modo que ustedes puedan ver. Voy a maximizar. Bueno, una clase práctica de matriz de riesgo en lavado de dinero, financiamiento del terrorismo. Hay un tema que guarda relación con un decreto donde hay un informe final. Siempre yo decía el Fondo Monetario, pero realmente el Banco Interamericano de Desarrollo, pero sí también el Fondo Monetario está coadyuvando en este tema con los supervisores naturales. Entonces hubo un trabajo elaborado en donde sale un decreto 4779 que es de enero del 2016 y hay un resumen ejecutivo también de la Evaluación Nacional de Riesgo, Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo de la República del Paraguay. Esto obviamente como antecedente, estamos en el 2013, que hay un plan estratégico del Estado paraguayo en la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, y también ya se le suma, luego de los eventos del 2001, el tema de la proliferación de armas de destrucción masiva. Obviamente los objetivos dentro de esa, digamos, en esa planificación estratégica es desarrollar una evaluación nacional de riesgos en materia de lavado de activos, de financiamiento de terrorismo y obviamente el tema que va en relación con las armas de destrucción masiva. Y se analiza las amenazas y las vulnerabilidades del sistema. Entonces, en el objetivo 3 se hablaba de un plan estratégico del Estado paraguayo de combate al lavado de activos, financiamiento al terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva. Y obviamente hay un análisis que se hace donde se concluyen las amenazas, las vulnerabilidades y obviamente las consecuencias. Por ello, entonces, hay un compromiso de la República del Paraguay en la adopción de estos estándares internacionales, así también como una nueva metodología de evaluación del 2013, obviamente emana del GAFI, ¿no? De la GAFI. Y hablamos de todo este proceso de un programa interregional, interagencial, perdón, de objetivos estratégicos dentro de lo que es la evaluación nacional al riesgo, el conocimiento de los riesgos concretos, la decisión focalizada ordenada, y pasamos a la parte de efectividad, que es el cumplimiento de estándares y disminución del poder financiero de estas organizaciones criminales. Estos países deben identificar, evaluar y entender sus riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo y tomar las medidas, incluyendo la designación de una autoridad, mecanismos para coordinar acciones para evaluar los riesgos y aplicar recursos encaminados a asegurar que se mitiguen eficazmente los riesgos. Esto dice el GAFI. También, con base a esta evaluación, los países deben aplicar un enfoque basado en riesgos, a fin de asegurar que las medidas para prevenir o mitigar el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo sean proporcionales a los riesgos identificados. Entonces, hay cumplimiento normativo, hay un problema de efectividad y la gestión propia del riesgo. Obviamente, el enfoque nacional o la evaluación nacional de riesgo y la efectividad, en la nueva metodología se establece un vínculo entre este enfoque nacional de riesgo y la efectividad y se convierte en un objeto de análisis específico en la medida que deviene un eje central de la evaluación de los sistemas nacionales anti-lavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo. Bueno, y obviamente hay una serie de factores, ¿verdad? Que se deben ponderar, que ya seguidamente vamos a hablar sobre cuáles son esos factores para evaluar la efectividad de estos sistemas anti-lavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo. Esto lo hacen los auditores, tanto internos como externos. Bueno, y la guía del GAFI define el riesgo como una función de 3 factores. Interactúan 3 factores: la amenaza, vulnerabilidad y las consecuencias. Bueno, después vienen los diferentes tipos de conceptos, ¿verdad? De qué trata en materia de tráfico internacional de estupefacientes, el contrabando y la piratería. Estas son las siglas, ¿verdad? Que se utiliza: el tráfico ilícito de personas, el tráfico ilícito de flora y fauna. ¿Quién iba a pensar, verdad? Pero así está: los actos terroristas, la corrupción como delito conexo,
Bueno, y tienen las conclusiones en materia de estos ilícitos. Hay una guía general también, en este caso de la CEPRELAT, donde habla de autoevaluación de riesgos, ¿verdad? Que es la idea de, esto me permite identificar, medir su propia posición a efecto de corregir la manera oportuna de las deficiencias y sus procedimientos. Bueno, tiene que haber una metodología que elabora el propio sujeto obligado, porque la CEPRELAT me dice qué hacer, no cómo hacer. Y bueno, ahí los criterios mínimos de evaluación, la metodología de la evaluación, el diseño. Y a partir de ahí empezamos a hablar de los 4 factores de riesgo, que son los clientes, los productos, servicios, el sistema de distribución que tiene, ¿verdad? La línea de distribución que tiene el negocio de mi cliente, no del sujeto obligado, y obviamente las zonas geográficas. Es importante, lo que me piden en este aspecto la CEPRELAT y los estándares internacionales es que se identifique, se evalúe, se monitoree por una misma persona. Entonces, esto es lo que podamos ver a qué corresponde este tipo de criterios, ¿verdad? La medición de los riesgos, pero para llegar a este mapa de calor de 3x3, porque en materia de prevención del lavado de activos es 3x3. El mapa de calor es 3x3, no como auditoría interna que es 5x5 de la escala de Likert. Bueno, y acá hay una serie de medidas, están los mitigantes, o sea, todo esto tiende al riesgo inherente del lavado, los controles y el riesgo residual. Es el mismo procedimiento también en la planificación basada en riesgos. Y así hay una serie de la metodología de autoevaluación que implica el diseño, la identificación, medición, mitigantes, la implementación y por último la valoración. Esto es lo que hay que hacer, ¿verdad? O sea, identificar, medir, mitigar. Es el diseño. Después está la implementación y por último la valoración. Después está el sistema de control y administración de riesgos, ¿verdad? Que habla de, obviamente, un código de ética, un control, estamos hablando de líneas de defensa, auditoría externa, comité de prevención, oficial de cumplimiento, etc. La debida diligencia del conocimiento del cliente, que es la ABC, en materia de sistemas de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Hay diferentes tipos de regímenes, general, simplificado, ampliado. Bueno, y obviamente ya a partir de acá, el tratamiento que se le da a los riesgos dependiendo de la calificación y el impacto. Bueno, el mantenimiento de los registros, que son 5 años, la dependencia de terceros, yo puedo delegar, pero obviamente la responsabilidad siempre es del sujeto obligado, las relaciones con corresponsalías, los reportes de operaciones sospechosas, ¿verdad? Y hay una serie de días que obviamente me da la propia CEPRELAT. Bueno, entonces esta es la primera parte que quería compartir con ustedes. Está un poco la bibliografía, eso me tomó medio desprevenido. Bueno, así es que esta es la primera parte. Vamos a hacer otro video de la segunda parte. ¿Sí? Es rápido, abuelo, pájaro, todo. Obviamente vamos a desarrollar en 3 horas.